Vamos a buscar en Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gracias, Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, dándote la gloria y la honra, Señor, pidiéndote que tú te muevas con poder en medio de nosotros. Hoy, Señor, estamos reunidos para buscar tu palabra, Señor, esa palabra que edifica, que trae orden, Señor, que enseña, que restaura. Hoy te pido, Señor, que te muevas con poder. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es el pasaje en el que Dios le habla a Moisés cuando Moisés estaba a punto de morir y le dice que le dijera a Aarón, que le enseñara a Aarón cómo debía bendecir al pueblo. Dice a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdocio, a quienes iban a quedar como sacerdotes del pueblo de Israel. Diles: Dios te bendiga y te guarde, Dios te mire con agrado, te sonría, dice una versión, y te regale, Dios te mire de lleno a la cara y te haga prosperar. Al hacerlo pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y lo confirmaré bendiciéndolos. Sí, entonces esta palabra nos habla acerca de la importancia de la bendición sacerdotal. De hecho, el título con el que acaba este pasaje, este capítulo, es la bendición sacerdotal. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de que el Señor ha establecido unas formas, entre esas la del sacerdocio, y a veces queremos salir a hacer las cosas a nombre de Dios sin tener en cuenta el aval de Él, ¿sí? Y esta es una palabra que nos da esa profundidad en cuanto a cuán importante es para el Señor que nosotros respetemos esos lineamientos. Si bien es cierto que cuando vino el Señor Jesús y murió por nuestros pecados, una de las cosas que se hizo posible es que nos pudiéramos acercar directamente al Señor. Digamos que esta palabra parece que le restara un poco de importancia a la figura sacerdotal, pero no es así, porque el Señor en ningún momento en la palabra la quita. Él no dice: a partir de ahora ya no va a ser necesario el sacerdote. Al contrario, cuando Él vino, Él se constituye como el sumo sacerdote, como el sacerdote principal, y los demás estamos por debajo de Él y estamos cumpliendo parte de esa designación que Cristo vino a hacer. Sí, entonces digamos que lo uno no quita lo otro en este sentido, y es necesario que lo entendamos, porque muchas veces hacemos las cosas en nuestra vida y en nuestro contexto sin la bendición. Y aquí lo que está haciendo el Señor es preparar al pueblo para una nueva etapa. Fíjese que ¿qué era lo que iba a cambiar aquí? Aquí lo que iba a cambiar solamente era que el sacerdocio iba a quedar en cabeza de Aarón y de su familia. Realmente no, o sea, ese no era el punto importante, ese no era el hecho importante. ¿Sí? El hecho importante aquí era que el pueblo entraba en una etapa en la que empezaban a poseer la tierra. Era una nueva etapa en la que ellos iban a conocer a Dios de una manera distinta, y que de alguna forma el Señor cumplió su tiempo con aquel que el Señor había provisto para cumplir tal designación. Y fíjese que esto es interesante, porque la vida del pueblo de Israel como pueblo se asemeja o se la puede estudiar y entender como la vida de una persona o de una iglesia, pero sobre todo de una persona en particular. ¿Por qué? Porque la vida de la gente
nuestra vida sufre muchos cambios. Y fíjese que el Señor para cada etapa tiene sus herramientas que Él usa y que Él establece en orden para que nosotros podamos ser dirigidos, ¿sí? Y nos lleva a diferentes territorios en los cuales nos vamos a poder desarrollar de una manera directa con el Señor, ¿sí? Y que vamos a ir a aprender en cada territorio donde el Señor nos lleve nuevas experiencias. Pero a veces el creyente, nosotros queremos hacer las cosas en nombre de Dios sin estar dentro de la voluntad de Dios, y eso es lo que le pasa a mucha gente. Usted y yo escuchamos muchas veces que la gente dice, no, es que la caridad o estamos haciendo esto para el beneficio de la sociedad, y eso no es lo que el Señor nos manda hacer, ¿sí? Inclusive si es que el Señor estuviese haciendo una obra que se asemeje a esto que a veces el hombre quiere hacer en un juicio, digamos, con buena intención, se asemeja, pero no es el objetivo. Y entonces, si Él aún así lo quisiera hacer, Él va a poner a las personas delegadas, ¿listo? Y entonces hay momentos, etapas y sobre todo, que es lo que nosotros nos tenemos que guardar en nuestro corazón, propósitos específicos. Entonces el Señor a cada uno de nosotros nos llama con un propósito, y cuando el Señor llama y tiene un propósito para nosotros, Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, y generalmente lo hace a través de una figura humana. Tanto es así que Cristo tuvo que volverse ser humano para venir a la tierra y cumplir con su ministerio, ¿sí? Y para convertirse en ese sumo sacerdote. Él es el principal, por supuesto. Entonces, ¿cómo opera el sacerdocio dentro del Evangelio? El sacerdocio opera como delegación de la autoridad que Cristo tenía, ¿sí? Y nosotros debemos entenderlo así, porque si lo entendemos así vamos a poder acatar esa figura de autoridad, y vamos a poder ligarnos o amarrarnos a esa figura estando dentro del propósito y la voluntad del Señor. El Señor en ningún momento va a violar sus propias leyes, ¿sí? O va a hacer que nosotros no haya como certeza acerca de su justicia, ¿sí? Porque hay palabras en las Escrituras que a veces nos dan a pensar de que el Señor en algún momento cambió de opinión, y no es así. Si las estudiamos a profundidad, no es así. Lo que pasa es que a veces se lee como fuera del contexto, ¿sí? Pero entonces fíjese que a todos el Señor nos ha colocado una persona, una figura que tiene ese papel de sacerdocio. ¿Quién lo elige? Yo les pregunto, ¿yo los elegí a ustedes? Por ejemplo, en nuestro caso, como iglesia, yo un día llamé y dije, a ver, fulano, fulana, vengan acá. En ningún momento. Ni tampoco ustedes dijeron, no, yo quiero que a mí me pastoree la pastora María Alejandra. En ningún momento. Al contrario, de pronto a alguno no le gustará, o a otro sí, no importa, ese no es el punto, ¿sí? Pero no nos elegimos, ni nosotros, ni yo a ustedes, ni ustedes a mí, ni tampoco yo elegí a mi autoridad, ni mi autoridad eligió ponerme bajo su autoridad, amén. Entonces, fíjese que el Señor, sin que nosotros nos percatemos de lo contundente de su justicia y de su autoridad, Él actúa y Él obra favoreciendo sus mismos preceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que recibieran a Aarón, recibieran a sus hijos, y les enseña a ellos como sacerdotes lo que deben hacer para que ellos tengan esa marca de su sacerdocio. Fíjese que dice que cuando Él los bendiga, que cuando Aarón y sus hijos bendigan al pueblo, o hagan esa oración simbólica entre, digamos, lo podemos decir entre comillas, porque es una oración simbólica, Él va a confirmar
esa autoridad. Es como cuando el sacerdote ora por el discípulo, es como colocarle el sello, y cuando usted se presenta delante del Señor o anda por ahí, dice, este tiene la marca de mi entidad, por decir, de mi jurisdicción, y tiene la marca de que yo delegué, ¿sí? Fíjese que nadie, dice la palabra, toma para sí esta honra. ¿Qué honra? La honra del sacerdocio. Pregúnteme a mí si yo quería ocupar ese lugar entre los hijos del Señor, y mi respuesta va a ser que no. Y mucha gente seguramente coincida, porque en nuestra vida nosotros nunca nos imaginamos terminar en este ejercicio, ¿sí? Y cuando la palabra dice que nadie toma para sí esta honra, significa simplemente que Él nos eligió y nos llamó, ¿sí? Entonces en nuestra vida comienzan a suceder una serie de acontecimientos guiados por el Espíritu, guiados por el Señor, que nos llevan casi que sin darnos cuenta a desempeñar la autoridad bajo la autoridad de alguien más. Entonces cuando nosotros hemos sido ungidos como sacerdotes, es porque alguien más nos ungió. Cuando usted es siervo del Señor, es porque alguien más, con la autoridad del sacerdocio, lo designó para eso. Mire, si usted no entiende eso, usted se va a tropezar en este camino, porque usted va a pensar de pronto que es que esta persona elige a tal persona por tal razón, y lo mira desde el contexto humano. Y yo le aseguro que cuando usted lo mire bajo el contexto humano, va a encontrar fallas, ¿sí? Hace unos días el Señor me ponía a pensar en algo, y es que acerca de una persona en específico, y el Señor me decía, yo tenía como una incomodidad, porque yo estaba como sintiendo de que si yo tomaba tal determinación, esta persona se podía de pronto resentir. Entonces como que en la humanidad, y tratando de no tener inconveniente, yo dije, no, voy a delegarle a ella, a esta persona, para que cumpla con esta función. No es dentro del contexto de la Iglesia Príncipe de Paz, sino en otro contexto ministerial. Y el Señor me dijo, no, o sea, porque yo no, o sea, a mí no, el Señor no me ha colocado para simpatizar. El Señor me ha colocado a mí para que yo coloque orden y administre lo que el Señor me ha dado. Y si yo empiezo a hacer las cosas por simpatizar con alguien, le estoy quitando la posibilidad de que esa persona vea esto como algo, como una delegación de autoridad, y como esa línea que debe haber de sacerdocio, ¿sí? Entonces mire que a veces uno no quiere, pero a veces el Señor lo lleva a uno a administrar las cosas de una manera u otra, con esos propósitos, que son guardar las líneas del sacerdocio. ¿Esto para qué es? El sacerdocio, mire, el sacerdocio parece una imposición de autoridad cansona. Generalmente cuando uno dice, no, es que me mandaron a hacer tal cosa, es que me delegaron esto, a veces a la gente no le gusta. O cuando uno en el contexto eclesiástico da una dirección, a veces no se lo recibe así, porque a uno a veces no lo reconocen como autoridad, ¿sí? Pero la autoridad no es más que la bendición, ¿sí? Y esto es lo que la gente no entiende, y cuando la gente se tropieza con eso, se tropieza casi que con el propósito del Señor en la vida personal. Usted dirá, ay, qué exagerado, o sea, que ahora va a decir que porque no se reconoció a alguien como autoridad, ya has hecho a perder todo el propósito. Pues fíjese que aquí dice, al hacerlo, o sea, cuando el sacerdote hace esta oración aparentemente simbólica, es poner mi nombre, es decir, el nombre del Señor, sobre el pueblo de Israel, y confirman la bendición, ¿sí? Cuando usted mire a la figura que el Señor ha colocado como sacerdote delante de usted, acuérdese que el Señor ha colocado eso bueno o malo, ¿sí? Como para bendición suya. Utilícelo como un recurso de bendición. A veces quien el Señor ha colocado no es del agrado de la gente. A veces
no tiene y no cumple con las características que nosotros quisiéramos, como una persona que nos va a dirigir y a liderar y que va a orar por nosotros y que va a presentar, por ejemplo, nuestras ofrendas, nuestros tributos delante del Señor y muchas otras funciones que tiene el sacerdote, pero recuerde que el sacerdote es bendición. Así que suena chistoso decirlo, pero úselo, use ese recurso de bendición que el Señor le ha dado. El Señor, a través de ese sacerdocio, filtra, pule nuestra fe y nos organiza mentalmente para que las cosas que nosotros hacemos no estén por nuestra propia cuenta, sino que tengan un orden de autoridad, de obediencia, y por lo tanto delante del Señor lleguen con ese tinte de obediencia y de fe, ¿sabe? No es lo mismo que usted diga, ay, voy a ir a predicar, voy a ir a hacer esta obra que siento en mi corazón, a que alguien le diga vaya y haga. Porque cuando alguien le dice vaya y haga, quiere decir que esa persona responde por lo que usted está haciendo delante de Dios y aún delante de los hombres. O sea que, ¿qué es mejor? Que usted vaya por su propia cuenta y que usted no, que usted tenga que responder usted solo por sus actos y por sus hechos, o que alguien más tenga que responder. Por supuesto que es más fácil que alguien más tenga que responder, ¿sí? Así que si alguien a usted le dice vaya y haga, usted le va a decir, Señor, a mí la persona que tú colocaste me dijo vaya y haga. Pero si usted va y hace, el Señor le va a decir, ¿por qué hiciste? Entonces usted va a quedar delante del Señor como... va a quedar mal, porque usted le va a tener que decir porque yo quise, y eso está por fuera del orden, ¿sí? Entonces fíjese que a veces sin darnos cuenta hacemos muchas cosas en nombre del Señor, y eso nos hace extraviar, nos hace demorar el proceso, eso nos hace incomodar un poco al Señor. Esto no es con el sacerdote como tal, esto es directamente con el Señor. Entonces usted dice, no, voy a empezar a trabajar en esto, y no tiene en cuenta a quien el Señor ha delegado para que a través de una palabra que aparentemente es simbólica, lo bendiga, y el Señor mire el sello y diga, lo bendijeron, quien yo di autoridad, la persona a la que yo le di la autoridad, lo bendijo, ahora me toca responder, ¿sí? Entonces mire que sus actos, sus emprendimientos, sus actividades, su familia, el uno, el otro, todo lo que le importa, está resguardado y protegido si usted lo hace bajo la línea de autoridad sacerdotal, ¿sí? Entonces, fíjese lo importante. Entonces es como cuando alguien se va a morir, ¿sí? A veces pues se escucha y es cómico, ¿no? Que empieza a dejar como el orden, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo no esté, cuando tiene tiempo de pensar, pues el momento en el que esa persona no esté y tiene cosas a cargo, va a decir, bueno, cuando yo no esté tal cosa, sean unidos, hijos, les recomiendo tal cosa, preparan, ¿sí? Para lo que vendrá. Entonces, fíjese que el Señor en su vida ha colocado y seguirá poniendo a la persona competente para cada fin que Él tiene. Si usted es quien se coloca a la persona, esa persona no está delegada. Si usted es el que elige a la persona, esa persona, por carismática y por chévere que sea, no está delegada, y cuando el Señor mire va a decir, aquí no hay autoridad, no hay sello de verificación, yo no tengo por qué responder, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Es decir, si yo como sacerdote empiezo a salirme de mi jurisdicción, el Señor me va a decir, bueno, entonces te estás metiendo en asuntos de otros, entonces responde, a ver, entonces por esto, a ver si puedes responder. No, tú respondes por lo que yo te di autoridad. No es lo mismo que uno vaya donde alguien, ¿sí? Como cuando el papá de uno le dice, vaya y dígale que yo le dije que haga tal cosa, o que vaya y dígale a tal persona que mi papá dijo que me pasara tal cosa. Ese es el peso de autoridad que produce el sacerdocio en nuestra vida. Entonces, para nosotros es protección y bendición. Si usted no lo mira así, se va a descalabrar en muchas áreas, y va a ver
a la persona como algo natural, va a encontrar que las decisiones son naturales, que a usted no le agradan, porque no reconoce esa autoridad. Amén. Entonces fíjese que en Marcos capítulo 3 versículo 13 dice así: y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Quién llama a quién? El Señor. ¿Sí? Para que de pronto a veces se nos quite las ínfulas de querer hacer y todo, ¿sí? Y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. La labor ocurre, es decir, la capacidad para ejercer la labor ocurre después de que el Señor viene, lo elige y lo designa, ¿sí? No es lo mismo que una persona vaya y predique con autoridad delegada a que vaya y predique por el mero deseo de hacerlo. La autoridad jamás va a ser la misma, y usted va a poder encontrar de pronto en una persona facultades buenas o malas, pero como el Señor siempre a través de los años, de los siglos, se ha encargado de demostrar que no es la facultad de la persona, sino la autoridad que Él ha dado y el respaldo que Él ha dado. Por ejemplo, Moisés, sin tener la condición, la contextura para ejercer la actividad que el Señor le pide, va y lo pone aún con sus faltantes y con sus necesidades para sacar adelante ese proyecto, porque Él es sabio, el Señor conoce, ¿sí? Y para Él no hace falta que nosotros tengamos la capacidad, sino que la capacidad viene de Él. Entonces, después de que nosotros hemos sido delegados por el sacerdote que el Señor ha colocado, es cuando vamos a tener la autoridad para predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Olvídese que eso va a ocurrir por fuera de esa voluntad. Y fíjese que aquí dice, cuando bendigan al pueblo, o sea, es algo que va a ocurrir muchas veces, ¿sabe? O sea, no es algo como que ya se oró y ya quedó para siempre delegado, no. Es como cuando usted le pide permiso a sus padres. Papá, ¿puedo ir a hacer tal cosa? Actividad específica, sí, vaya, no vaya. Al día siguiente, a la semana siguiente, tiene que renovar esos permisos, ¿sí? Usted no puede decirle, no, es que como el otro día me mandaste así, entonces yo ahora llego y entro y salgo y cada vez que voy, cada vez que quiero ir lo hago sin decir nada. No, porque riñe con la autoridad que tiene el Padre. Algo así sucede con el Señor. Y dice, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Fíjese que usted y yo tenemos una batalla espiritual, personal. Y a la luz de esta palabra, su batalla personal, o sea, los demonios que lo acechan a usted, por decir así, son su asunto. En mi caso, como pastora suya, a mí no me compete pensar en eso, ¿sí? Pero resulta que para que usted vaya a echar fuera demonios, usted necesita ser designado, ¿sí? Para que usted vaya y trate de liberar, usted necesita ser designado, cosa que su pelea se convierte en mi pelea o en la pelea de su sacerdote o de su figura de autoridad delegada por Dios. Y fíjese esto tan maravilloso que el Señor hace, ¿sí? Es como ponerlo bajo el cuidado, bajo la tutoría de alguien más, y solamente por el hecho de tener ese sello usted se presenta delante de el demonio, delante de su situación, y cuando usted declare es como si el sacerdote delegado con autoridad de Dios hablase, ¿sí? Entonces va con mucha más fuerza, ¿sí? Dice la palabra y narra y cuenta en muchos pasajes que cuando se hacía la bendición, cuando se hacía este acto simbólico, se hacía imponiendo las manos. Y esta cuestión de la imposición de manos es un asunto bien importante, más importante de lo que la iglesia le presta atención. En esta época de pandemia, pues hemos dejado de hacerlo, pero los que llevan tiempo sabrán que hay momentos en los que se dice, los que quieran pasar, pasen para ser orados, ungidos, o para imponer las manos sobre ustedes. ¿Por qué? Porque mire lo que dice
en Hechos capítulo 8, versículo 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Eso dice. Luego dice más, pero punto, ahí acaba la frase, ¿sí? Y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿quién era Simón? Para resumir, Simón era un personaje que tenía facultades como de adivinación, como de magia, era un tipo que se dedicaba a esto, ¿sí? Y claro, cuando viene todo el auge, digamos, de Jesús y de los discípulos, él se da cuenta de que su actividad era como similar a lo que el Señor hacía. ¿Qué era? Hacer cosas sobrenaturales, maravillas, que a la gente la asombraba. Y dice la palabra que él se quiso presentar ante el mundo como uno de los grandes. Se refiere a como uno de los apóstoles que sanaban a la par de Jesús, que echaban fuera demonios a la par de Jesús y que hacían cantidad de maravillas a la par de Jesús, y quería mostrarse así como con ese mismo poder, ¿sí? Entonces dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos, porque él era como que viendo, ¿no? Como cuando alguien dice, uy, yo también quiero emprender en ese negocio, voy a ver qué ponen, que cómo organizan, cómo atienden para yo también hacerlo, ¿sí? Él estaba como ahí en su negocio, digamos, viendo a ver qué podía sacar de bueno para lo que él hacía. Entonces él estaba ahí como pendiente. Entonces le dice, cuando vio él que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante ese pedido que hace este personaje, que era por medio de eso, yo también quiero eso. Lo pidió. Y mire lo que le responde. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues tú de esta maldad y ruega a Dios, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este personaje, Simón, le responde, entonces oren ustedes también, porque yo no quiero eso que ustedes están diciendo, yo no quiero que, o sea, es como decir, o sea, él digamos que lo ve entre comillas de una manera, entre comillas, como sana en cuanto a que, yo también quiero eso interesante que ellos tienen, pero sin el entendimiento, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista totalmente desligado a la fe. Y le dice, tú no tienes parte ni suerte. O sea, todos los discípulos del Señor que encontramos, ninguno de ellos dijo, dame a mí, Señor. Simplemente el Señor vino y les dio. Por eso dice, a los que Él quiso. Entonces, fíjate que hay gente a la que el Señor ha designado para cumplir esa función, y que el Señor la avala y la respalda con el poder que Él tiene, pero no a todo el mundo se les dado, y no de la forma como la gente quisiera. En este caso, este Simón dijo, bueno, de pronto si yo ofrezco un poco de dinero, usted sabe que hoy en día todo se consigue a través del dinero, ¿verdad? Pero puede ser otras formas. Hay gente que dice, bueno, yo estoy desempleado, no tengo nada más que hacer, de pronto en esa iglesia me den un campito, y entonces de ahí surgen los asalariados, por ejemplo. Bueno, estoy muerto de hambre, vamos a ver si por aquí de pronto me va bien, y entonces empieza. Y el Señor nunca va a respaldar esa forma de emprender dentro del ministerio, de un ministerio que Él no ha delegado, ¿sí? No es que, y muchas formas, no es que haya tal cosa, es que yo no estuve de acuerdo con mi autoridad, me voy a abrir mi propia forma, y muchas formas que vemos en cómo la gente hace lo mismo que hizo Simón. ¿Qué pasa? Que esto no es dado de esta manera, es mediante autoridad delegada. Por eso es que la imposición de las manos se convierte como en la forma o en la figura de impartir mediante autoridad, ¿sí? Por eso es que no es posible que cualquiera imponga manos a cualquiera, ¿sí?
sino bajo línea de autoridad. Entonces fíjese que el Señor siempre se presenta delante de su pueblo con esa figura, y Él no va a transgredir eso. Ahora usted me dirá, pero al apóstol Pablo el Señor se le presentó y nadie le compartió y él no tenía sobre él una autoridad. Pues fíjese que según lo que cuenta la palabra, y por aquí lo tengo, ahorita lo leemos, iba Saulo de Tarso, es decir, Pablo, persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Y los estaba persiguiendo en Damasco, si no estoy mal, y prácticamente que toda su actividad se volcó a hacer eso. O sea, su actividad era ahora perseguir a los que seguían, a los seguidores de Jesús. Y entonces dice la palabra que de repente, yendo él hacia allá, se le presenta a Jesús y le dice, Saulo. Y entonces Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, le responde esa voz y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, y toda esta historia que usted ya conoce y que si no la conoce, estúdiela, que es bien impresionante y bien edificante y bien bonita. Y prácticamente que el Señor se le presenta de manera personal a este apóstol, al que luego se convierte en el apóstol Pablo, ¿sí? Pero después le dice, como él iba con gente a perseguir a discípulos del Señor, estos señores que iban con él, pues muy confundidos porque también habían escuchado la voz, lo llevan de la mano porque él quedó sin poder ver después de esa luz, de ese resplandor que él vio, y lo llevan a Damasco, precisamente al lugar donde él iba a perseguir a los cristianos. Y dice la palabra que él empieza a orar porque él fue conmovido por esa aparición del Señor y le dice, va a venir delante de ti una persona que se llama Ananías. Él va a imponer sus manos sobre ti para que tú veas y seas lleno del Espíritu. Fíjese eso. Una cosa es la conversión de Pablo y otra cosa es habilitar a Pablo como siervo. Fíjese eso, ¿sí? Porque él ya, claro, él se le aparece el Señor y listo, quedó creyendo en el Señor. Un paso importante. Pero para que él se convirtiera en lo que se convierte después, que es el apóstol Pablo, tuvo que venir Ananías. Entonces dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo. Entonces va el Señor donde Ananías y en una visión le habla y le dice, Ananías, ve a Damasco y en la casa de yo no sé quiéncito vas a encontrar a Pablo. Entonces Ananías le dice, Señor, pero yo he escuchado acerca de ese Saulo de Tarso, ese Pablo, y conozco las cosas que le ha hecho a tus santos, porque claro, Pablo era muy, muy tenaz pues con los creyentes. Y le dice, sí, pero él está orando y ya es como decir, ya le dije que vas a ir tú, en el caso de Pablo, que es un caso excepcional, para que tú vayas y pongas tus manos sobre él. Entonces, lo que estamos leyendo, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Ahí está la figura humana que el Señor delega. Me ha enviado para que recibas la vista, porque después de eso él quedó sin poder ver y dice la palabra que él tenía como especie de escamas en los ojos que no le permitían ver, y seas lleno del Espíritu. O sea, el Señor no manda a Ananías solamente a que le sane o le quite eso que le había quedado como secuela de haber encontrado al Señor. Fíjese, ¿sí? Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que muchas cosas a veces surgen en nuestra vida como consecuencia de conocer a Jesús y a veces no son tan buenas y tan agradables. Sin embargo,
el Señor lo tiene así por 3 días, dice la palabra, y va y manda a la persona para que le quite eso. Yo me imagino que esta situación de no poder ver, a él lo puso en una situación de mucha meditación. Fíjese, yo hablaba el otro día con alguien que tuvo un accidente fuerte, y entonces, claro, por el accidente esta persona no se podía mover. O, sin ir más lejos, la semana antepasada que a mí me dio una gripa, y entonces eso, con lo del COVID, a uno lo obliga a estar quieto en la casa, y pues uno tiene tiempo como para pensar, como pues le toca dejar quietas las actividades, uno no puede salir, solo lo que puede hacer en la casa, y aparte sintiéndose muy mal, esa incomodidad hace que uno se tenga que atender a uno mismo y parar, ¿sí? Entonces me imagino a Pablo en esa misma situación, así como el ejemplo de la persona que pongo. Entonces esta persona me decía, no, en esta semana sí que he pensado en cosas, o sea, como que, ¿por qué? Porque a raíz de su malestar eso hace que se quede quieto, entonces la mente deja de estar preocupada por todas las cosas que hay que hacer y se enfoca en sí mismo, ¿sí? Entonces a Pablo le pasó esto, que claro, el Señor coloca esa situación de que él no podía ver y él queda como quieto. Eso a él le permite poder enfocarse en buscar al Señor, y por esa razón es que él orando, el Señor le dice, va a venir Ananías, ¿sí? Entonces dice, y seas lleno del Espíritu. Entonces le quita eso después de tenerlo un poco de tiempo y lo llena del Espíritu, es decir, lo habilita. Es como decir, listo, desbloqueado para que empiece a hacer lo que tenga que hacer. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Otro tema importantísimo. El bautismo, ¿por qué es importante para nosotros los creyentes? Porque significa el antes y después de nuestra vida, ¿sí? El antes de nuestra vida con Cristo y el después de nuestra vida con Cristo, el nuevo nacimiento, por decirlo así. Sí, y es como el compromiso y la decisión. Y fue bautizado Pablo. Es como decir, no hay retorno ya. Y habiendo tomado, bueno, aquí pudiera uno explayarse a decir muchas cosas acerca del bautismo, ¿no? Que los que hemos sido bautizados lo hemos hecho bajo una consciente decisión acerca de lo que creemos del Señor. ¿Qué pasa cuando las personas que han sido bautizadas desisten de la palabra? Buena pregunta para otro momento, ¿sí? Pero él fue bautizado, es decir, tomó la decisión y hubo un antes y un después a partir de ahí, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se integra a la misión. O sea, me imagino que para él eso fue un acontecimiento. Y después de esto, porque se acaba este capítulo y continúa, dice, y Pablo empieza a predicar. ¿Sí? Entonces fíjese cómo el Señor nos habilita para las cosas, tanto para las cosas que tienen que ver con el mismo sacerdocio, porque no a todos el Señor los llama a ejercer función de sacerdotes, pero sí los llama a algunos a cumplir otras funciones, pero siempre estando habilitados bajo la línea de autoridad. Entonces, fíjese qué importante es esa figura de sacerdocio en nuestras vidas. La protección, la bendición que puede venir a través de eso, ¿sí? Entonces, pues está de más tal vez decir que usted no se preocupe por quién el Señor ha colocado, sino que ha colocado a alguien que va a responder prácticamente por usted, ¿sí? Y que si usted se mantiene bajo la sujeción respectiva hacia esa persona en fe hacia el Señor, porque obviamente nadie está sujeto a nadie más si no fuera por la fe y entendiendo que viene de parte del Señor, un entendimiento que solo viene a través de la fe, pues si nosotros entendemos eso, pues estamos siendo resguardados. Entonces, la bendición sacerdotal es eso, una bendición, ¿sí? Y el gesto como tal de la oración, de la imposición de manos, de estar en sujeción, haga de cuenta que es como
las formalidades. Eso es como la oración como tal, la imposición de manos, es como un acto simbólico, pero que delante del Señor dice esta persona está sujeta, ¿sí? No crea en nadie que venga a decirle algo que no ha sido pasado por el respectivo pastor, pero el respectivo pastor, no el que cada uno elige para sí, ¿sí? O por el respectivo líder, ¿sí? Y por ejemplo, a las personas jóvenes, cuando alguien venga y diga, ve que hagamos esto, que yo quiero estar con vos o lo que sea, ya hablaste, sobre todo en el caso de las mujeres, y ya hablaste porque tú eres el que tiene que hablar, ¿sí? A ti te corresponde ir a hablar con tu pastor e inclusive con el mío, ¿sí? Y así muchas cosas. O sea, al punto al que voy es que usted no crea en alguien que viene con iniciativas personales y no se ha filtrado por la línea de autoridad. ¿Por qué? Porque la bendición sacerdotal trae bendición, ¿sí? Es lo que dice esta palabra. Si usted va a emprender algo, acuérdese, primero voy a ir y lo voy a poner delante del sacerdote que el Señor ha colocado para que ore, para que me diga, para que me guíe. Y a veces la gente, yo me reía el otro día y decía yo, ¿para qué me pregunta? Pues sí, porque se le notó a una persona que no le gustó la respuesta. Entonces yo dije, ¿pero para qué me pregunta? Pero bueno, digamos que la persona que pregunta y no le gusta, pero acata, está dentro de esa posibilidad de decir, Señor, yo pregunté, o sea, si yo caigo en un problema, o si a mí me pasa algo por hacer esto, pues quien responde serás tú, Señor. O este pastor que tú pusiste, porque yo lo hice en fe. ¿Sí? Es diferente a que usted vaya y haga, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces, tenga en cuenta eso, que el Señor le ha bendecido a cada uno con la figura sacerdotal. Recuerde que esa figura sacerdotal tiene un orden y tiene un inicio, ¿sí? Es decir, no se levanta una figura sacerdotal de manera espontánea porque sí, es cuando el Señor lo diga y con quien el Señor lo diga y donde el Señor nos ha colocado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias. Hoy estamos, Señor, delante de ti, todas las personas que en fe honramos, Señor, tu vida con nuestros bienes, con lo que tú nos has dado, Señor. Hoy colocamos las ofrendas, diezmos, pactos, Señor, delante de ti, primicias, toda forma de tributo delante de ti lo colocamos para que tú bendigas, Señor, a tu pueblo. Bendigo a las personas que con gozo en su corazón y con fe presentan sus tributos delante de ti. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, Señor, reunido con fe, agradeciéndote por tus cuidados, por las bendiciones, Señor, que tú has dado, por lo que tú has permitido y por lo que tú no has permitido, Señor, porque todo lo recibimos de ti, Señor, todo lo recibimos de parte de ti. Las personas que tenemos a nuestro alrededor, a quienes tú has colocado, lo recibimos de parte de ti, Señor. Decidimos no mirar la parte humana, la debilidad de aquellas autoridades que tú has colocado, Señor, sino que preferimos mirarte a ti, sabiendo que tú sabes mucho más que nosotros, Señor, por qué haces lo que haces en nuestra vida. Nosotros solo nos sujetamos, Señor, a ti, sabiendo que tú estás teniendo el cuidado y que tú nos estás pasando por cada etapa, Señor, y que cada etapa está bajo tu control, Padre. Este pueblo, esta iglesia, Príncipe de Paz, se humilla, Señor, delante de ti. Te reconoce tu autoridad, Señor, y se sujeta a lo que tú has establecido, Señor, para que podamos avanzar como pueblo, Señor, para que podamos ver
las nuevas etapas, los nuevos cumplimientos, para que podamos ver tu gloria manifestada, para que podamos ver en lo que tú nos quieres usar, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros, pero confirma, Señor, tu pacto, coloca esa marca, Señor, así como dice tu palabra. Que tú, Señor, nos bendigas y nos guardes. Que tú nos sonrías, que nos veas con agrado, Señor, que nos bendigas, que nos hagas prosperar. Señor, hoy con la autoridad que tú me das, bendigo a tus hijos, Señor. Declaro que tú, Señor, les bendices, les guardas, que tú haces resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos que te reconocen, Señor. Que tú tienes misericordia de tu pueblo, Señor. Que alces sobre cada uno de nosotros tu rostro, que pongas paz, Señor, y que cada vez que tú nos veas esté esa marca tuya, Señor. Que tú te agrades al ver a tu pueblo agarrado de ti, Señor, agarrado de las verdades espirituales, para todo lo que cada uno emprenda, Señor, para que tu bendición esté presente. Hoy bendigo, Señor, a tu pueblo. Te pido que afirmes la fe en cada uno, Señor, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.